Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Hoy tenemos a un invitado que apreciamos, que lo hemos tenido ya en varias oportunidades, el profesor José Ruiz Mata, escritor, autor de numerosos libros, yo creo que suman más de 50 en los últimos años. Ha escrito uno sobre la Atlántida, sobre la historia del flamenco, manuales para escribir novelas también, varias, una historia del andaluz, del megalitismo y el día que cambió la historia. Puedo nombrar aquí, pasar 10 minutos nombrando los libros de el profesor José Ruiz Mata, y hoy nos trae y nos convoca uno muy interesante. Eso no estaba en mi libro de Historia de las Religiones, esta serie que a mí me gusta mucho, de editorial Almuzara, donde tratan con mucha rigurosidad, pero amenidad, temas y anécdotas e historias que forman parte de la temática escogida, pero que a lo mejor no son tan frecuentemente mencionadas en otros tipos de libros. La historia de las religiones, eso no estaba en mi libro de Historia de las Religiones, es un tema difícil de abordar, puesto que hablar de las religiones a través del curso de la humanidad, las que están, las que han desaparecido, las que permanecen, y uno se pregunta por qué permanecen y no fueron otras las que desaparecieron, y por qué desaparecieron y no permanecieron, etcétera. Eso está muy ligado a lo que es la historia de la humanidad, inclusive en algunos casos hasta lo que es el poder, batallas, poder, todo lo que hizo que algunas religiones preponderaran sobre otras. Profesor, bienvenido. Placer tenerte aquí, José Ruiz. Igualmente, gracias y estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Comenzamos con lo primero. Cuando hablamos de historia de las religiones, ¿de qué hablamos en el sentido de cuándo el hombre comenzó a ser religioso y por qué? Tú también has investigado mucho. Son los comienzos de la evolución del ser humano, lo que es esa historia megalítica de, que dio en algún momento origen al ser humano. Inclusive en Europa, tú has estudiado el origen de algunas civilizaciones europeas, has escrito algunas cosas sobre esas. ¿Cuándo comenzó el hombre a ser religioso y por qué? A ver, yo creo, y esto claro, esto es una hipótesis, ¿no? Que el hombre empieza con la religión cuando no comprende ciertas cosas. O sea, cuando el hombre no comprende de dónde vamos, a dónde vamos, de dónde venimos, ciertos efectos de la naturaleza, ¿no? Pues hay que entender una cosa, que la física, o sea, los conceptos físicos nacen junto con el universo. O sea, aquí hay una norma, una regla son fijas, que es de la física, y que no tiene forma. Entonces, lo que sucede es que a veces el hombre no lo entiende. Y cuando no entiende, pues, pues recurre a los dioses o recurre a poderes extraordinarios. Sobre todo cuando tú te encuentras indefenso ante la naturaleza, ¿no? Cuando no sabes cómo interpretar ciertas cosas que suceden en la naturaleza, pues el hombre recurre siempre a un ser superior. Yo tengo una anécdota de mi nieto que un día le preguntó a mi hijo que dice, mira, tú vienes del abuelo, de mí, el abuelo viene de su padre venía del otro, dice, pero el primero, ¿quién fue, no? Entonces mi hijo, que es un ser más racional, pues le explicó todo, un tipo de la evolución, aunque él lo entendió poco, pero en fin, le explicó lo que es la evolución del hombre. Pero en cierto momento, cuando el hombre no comprendía o no tenía conocimiento de la evolución que había habido entre los animales, etcétera, etcétera, pues claro, el primero es quien lo crea, Dios. O sea, pues recurre que Dios crea el primero, pues porque no conoce todo lo que es la evolución de los animales, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que podríamos ver en la religión? En cierta manera podemos ver en la religión varias cosas. Una, la incomprensión del hombre
ante el universo, que necesita dar una explicación, como por ejemplo, quién fue el primer hombre. Y entonces pues recurre a que alguien lo creó, ¿no? Ya se ha visto que no. Luego también los miedos. Los miedos ejercen mucha presión sobre las religiones, puesto que tenemos una serie de miedos invencibles. Miedo a la muerte, miedo a que vengan unas tormentas o que haya inundaciones, que la cosecha no sea la adecuada. Y esos miedos pues nos hace recurrir a alguien que le podamos pedir, rogar, implorar, que se apiade de nosotros y no. Hay que tener en cuenta que la actitud de una persona religiosa ante Dios siempre es una posición un tanto de arrastrarse, ¿no? O sea, de ponerse de rodillas. Hay religiones que incluso se ponen tumbados en el suelo, ¿no? Parece ser que está como si estuviesen delante de un rey un tanto déspota o un tanto caprichoso, ¿no? Y que tú tienes que pedirle, rogarle, ¿no? Y entonces, por mal que te mande, tú siempre tendrás que pedir perdón porque te puede mandar males peores, ¿no? En cuanto el hombre ha ido dando solución a ciertos problemas o a ciertas incógnitas, más bien, a ciertas incógnitas de la naturaleza, pues Dios ha ido despegando un poco del hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues porque ya se sabe que el primer hombre, como quien dice, no existió, ¿no? O sea, hay una evolución desde los primates. Cuando tú te das cuenta que, bueno, que el tiempo tiene que ver con las nubes, con los borrascos, los anticiclones, pues ya también depende menos de Dios esas cosas. Cuando tú sabes que un tsunami arrasa una costa, es por a causa de un terremoto o a causa, bueno, pues entonces el hombre empieza a decir, bueno, Dios es algo menos, lo cual no quita de que es que la gente que sea muy religiosa y la gente que crea en Dios, bueno, pues le sigue sirviendo para otros motivos, pero poco a poco ha ido eso, ha ido eludiendo. Eso que nos lleva a algo que yo me di cuenta porque yo empecé este libro. Existen libros de religión que es a favor de una religión. Esos son Exacto. libros apologéticos, para decir lo buenas que son. Hay otros libros que van en contra de la religión, para decir todo lo malo que tiene la religión. Entonces yo cuando enfoqué este en concreto, yo quise hacerlo desde el punto de vista histórico. O sea, sin importarme de principio si Dios existe o no existe, me da igual, ¿no? O sea, yo lo que quiero hablar es de la historia de las religiones, de la historia de la gente, cómo se ha ido comportando en diferentes épocas. Y, y entonces, pero llegué a una conclusión yo solo, de decir, bueno, pues Dios ha ido cambiando con el hombre. O sea, a medida que el hombre ha ido evolucionando, los dioses también han ido evolucionando. Con lo cual esto me daba a pensar que Dios, más que el hombre está hecho a la imagen de Dios, es que Dios está hecho a la imagen del hombre. ¿Por qué? Exactamente. Pues que por cada hombre tenemos nuestro Dios dependiendo de las circunstancias. Hay un momento, lo que pasa que es un poquito irreverente, pero bueno, lo voy a decir aquí. En el libro también pido disculpas por el ejemplo, ¿no? Y era el ejemplo de los ovnis. Yo recuerdo cuando yo era pequeño, los ovnis tenían forma de puro, y no tenían cierta tecnología. A medida que el hombre ha ido adquiriendo tecnología, los ovnis también la han ido adquiriendo. Así es. Eh, entonces ya son redondos. ¿Por qué? Porque se ha visto que son más aerodinámicos. De pronto, cuando el hombre descubre los rayos láser, ya los ovnis traen rayos láser. ¿Esto qué nos quiere decir también? Bueno, pues que el ovni posiblemente sea un invento del hombre. Y entonces el hombre va evolucionando los ovnis a medida que él va adquiriendo más conocimiento. Este ejemplo, que puede parecer un poco irreverente, y yo pido disculpas, nos puede servir también para los dioses. Entonces, a medida que los dioses van evolucionando, perdón, que el hombre va evolucionando, pues los dioses también van dándole respuesta a estas preguntas diferentes que el hombre se va planteando. Con lo cual, bueno, pues tú dices, bueno, pues sí, es posible que el Dios se parezca más al hombre que el hombre a Dios, ¿no? Es, Bienvenido, profesor. Es un honor tenerlo de nuevo acá en bueno, Séptimo Laberinto. Yo le tengo un comentario y le tengo una pregunta. Y vamos a empezar por la pregunta que puede sonar un poco redundante por lo que usted ya le ha explicado. Y es la siguiente. ¿Qué había antes de las religiones? Eso es lo primero. eh, Y yo, el comentario tiene que ver también con algo que usted dijo.
que tiene que ver con la evolución. Yo me encontré sorpresivamente revisando una cantidad de papeles y documentos y bueno, lo descubrí ayer. Acá hay una iglesia una iglesia que tiene como Dios a Obi-Wan Kenobi. ¿Usted sabe quién es ese personaje? Oye, me suena, este de la Guerra de las Galaxias, Ese mismo. Entonces hay una iglesia el que el Dios es Obi-Wan Kenobi. Y además no tiene un feligrés. Son muchísimos feligreses, pero miles de feligreses que tiene. Y el que hace vamos a llamarlo así, de padre, de cura, de orientador, sacerdote, de sacerdote, es una persona que se viste como un Jedi de la película. ¿Eso se puede llamar evolución? Bueno, eso se puede llamar darle respuesta a problemas diferentes. Como el hombre actualmente tiene problemas diferentes a como podía tenerlo un hombre de hace 2000 años, pues rápidamente el hombre le da respuesta a sus preguntas, a sus necesidades, pues con algo diferente, algo nuevo. Y entonces yo sé que ellos, el saludo que dan es la fuerza sea contigo, ¿no? También tenemos los espaguetis voladores, que también son otro tipo de religión. Posiblemente, claro, nosotros no la tomamos a risa, ¿no? Pero por ejemplo, también nos tomamos a risa cuando los indios hacían la danza de la lluvia, ¿no? Y nos lo tomamos como una cosa folclórica. A ver, hazme la danza de la lluvia. Sin embargo, nadie se ríe cuando se saca un santo para que llueva, ¿no? Que es lo mismo. O sea, sacar a una virgen o a un Cristo rogándole que llueva es exactamente igual que a un indio haciendo la danza de la lluvia para que llueva. Claro, hemos cambiado nuestra forma de interpretarlo, nuestra forma de hacerlo, ¿no? Posiblemente en la actualidad estas personas que están en esta nueva religión, que por cierto no sé cómo se llama, pero esta religión le estará dando ahora mismo respuesta a unas necesidades, a unas preguntas, a unas cuestiones que ellos tienen a flor de piel, o sea, mucho más que el hecho de que llueva, por ejemplo, ¿no? O el hecho de que, yo qué sé, de que nos perdonen los pecados. Y yo, pues, ¿quién darle respuesta a otra cosa? Y se la dan desde este punto de vista de la religión. Yo creo que el hombre, la religión nace con el hombre. O sea, vamos a ver, nace con el hombre porque en cuanto el hombre tiene conciencia de dónde está, pues también tiene preguntas que tiene que darle respuesta. Y si esas preguntas no tienen respuesta, se tiene que buscar a un ser que se las pueda dar o que las tenga él, ¿no? Lo que sucede es que, bueno, que claro, que yo creo que el Dios está dentro de cada uno de nosotros y nosotros nos damos al final, es el cuento de esto del, no me acuerdo cómo se llama, que estaba el león, la chatarra y el espantapájaro, ¿no? Esta famosa película. El Mago de Oz. El Mago de Oz, cierto. Que el Mago de Oz nos viene a decir eso, ese cuento, ¿no? Que cada uno tiene dentro de sí mismo lo que está buscando. Y entonces basta con que tú te mires dentro. Cuando te dicen, Dios te ama, tú eres el que tiene a Dios dentro, y claro, y tú te amas, ¿no? O sea, alégrate. Bueno, yo me alegro de quererme, pero que en cierta manera uno tiene eso dentro. Y claro, nace con el hombre y se evoluciona. Por ejemplo, mira, hay una estatuilla. Yo en el libro lo primero que estudio son las religiones de Oriente, de la India, de China y de Japón. Pero eso fue también quizá por un requerimiento de la editorial diciendo, oye, mira, vamos a hacerlo un poco más amplio. Y me pareció bien. Entonces se hizo unos estudios de unas religiones que tienen un punto de vista diferente. Por ejemplo, religiones que no creen en Dios. O sea, que no tienen a un Dios, ¿no? Y tú dices, oye, ¿cómo puede existir? Sí, pueden existir religiones donde no tienen como meta Dios, sino que ellos tienen como meta la propia persona, ¿no? El budismo, por ejemplo. El budismo, exactamente, me estaba refiriendo al budismo. Buda no es Dios,
Buda lo que hace es enseñarte el camino para el nirvana. Entonces, bueno, es una forma de entender, de superarte, de existir en este mundo de otra manera, ¿no? En la India hay religiones, dentro de la misma religión hay ramas que son politeístas, monoteístas y ateos, porque esas ramas pues, permiten una concepción diferente. Pero a mí yo en el libro lo que quería era centrarme en las religiones que más nos afectan a Occidente y para ver de dónde aparecen, ¿no? Fundamentalmente el cristianismo y el islam. Y entonces yo es lo que más me planteo dentro del libro y es lo que voy estudiando. Por eso digo que rápidamente, tras ver esas religiones de Oriente, me sitúo más en las religiones de Occidente, empezando por una religión más antigua que se conoce, que la órfica. Y curiosamente, Orfeo, que es el que le da nota a esta región órfica, había un pequeño, era muy pequeño, un gesto que estaba en el Museo de Berlín, que por cierto ha desaparecido, que es curioso que lo hayan hecho desaparecer, ¿no? Porque había un señor crucificado. Entonces pensaban, si había un crucificado, es una reliquia cristiana. Pero cuando le hicieron el carbono 14, le estudiaron, resulta que el que está allí crucificado es Orfeo. O sea, y Orfeo tiene varios años antes que Jesucristo, muchos, ¿no? Y entonces, claro, nos encontramos que a Orfeo ya lo crucifican. Y tú dices, bueno, pues, algo tiene que ver. Sí, pues claro que hay una conexión desde las primeras religiones, tanto de Grecia como de Egipto. Hay una serie de conexiones que nos van alumbrando diferentes formas de ver el mundo hasta que llega la que yo creo que es la que da nacimiento a la religión cristiana que conocemos hoy en día, que son los gnósticos. Los gnósticos que se aparecen en Alejandría, fundamentalmente. Alejandría en el siglo I antes de nuestra era era una ciudad muy bulliciosa, era una ciudad totalmente internacional, había de todo, incluso la Biblia que se conoce pues empieza a redactarse allí, en esa época en Alejandría, ¿no? Porque hasta entonces había sido una comunicación oral y se empieza a construir allí, a redactar, perdón, allí en Alejandría. Debió ser un momento muy interesante. Y aparecen unos señores que son los gnósticos, en donde ellos van recogiendo una serie de tradiciones, tanto griegas como egipcias, puesto que Alejandría fue creado, bueno, por Alejandro Magno. Allí los que gobernaron fueron uno de sus generales, el que gobernó fue uno de sus generales, que por cierto fue el que creó el museo, en donde, que es la patria en donde residían las musas, ¿no? Que podríamos decir que es la primera gran universidad que existe en la historia, en donde se van a estudiar toda la ciencia, y todo eso provoca que aparezcan unos gnósticos de los cuales se tenía bastante poco conocimiento de ellos, pero aparecieron unos documentos, hay un farrallón de Egipto dentro de unos cántaros, y claro, entonces no sé cuántos libros son los que se encuentran dentro de ese cántaro. Se han ido estudiando y se ha visto que ya ahí aparece Jesucristo, que ya ahí aparece, pero con mucha más variedad de cosas, ¿no? Se ve que se calcula que unos 100 evangelios. ¿Por qué tenemos 4? Porque son 4. Vamos a ver, el 4 es el 4. Entonces tenía que haber 4. Y en el concilio de Nicea, pues parece ser que cuando no sabían qué 4 elegir, dicen que, según la tradición, pusieron todos los libros, todos los evangelios que existían de pie encima del altar, se fueron a dormir y por la mañana todos habían caído menos estos 4. Con lo cual vieron que Dios había dicho que estos 4 eran los verdaderos. Hay quien dice que fue que el Espíritu Santo le estuvo soplando al oído de cada obispo, diciéndole, los verdaderos son estos, los demás no, ¿no? Entonces estos 4, que son los canónicos, son los que han quedado para la historia. Pero bueno, eran muchísimos más. Y estos 4 que incluso, bueno, se pueden dividir en 3 por un lado, que es Mateo, Lucas y Marcos, y Juan, que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? O sea, son evangelios que
que se contraponen. Yo en el libro hablo, que para eso había un programa entero, de ver toda la cantidad de cosas que se contraponen dentro del Evangelio, ¿no? Y entonces hay quien opina que la parte más importante del Evangelio es la pasión de Cristo. Y hay quien opina que la pasión de Cristo es un texto totalmente hermético, que hay que leerlo desde el punto de vista hermético y no desde el punto de vista histórico, sino que ahí lo que está hablando es de hermética. Bueno, ya digo, hay muchas versiones, hay muchas cosas para hablar. Y yo luego, perdón, ahí al final, yo cuando hablo del Islam, pues intento explicar de dónde aparece el Islam. Una cosa que sí he notado es que las grandes religiones normalmente aparecen como unos 80 años después de cuando ellos dicen que es su fundador. Y oye, ¿por qué 80 años? Porque 80 años es un tiempo relativamente corto como para que haya aparecido hace poco, pero es lo suficientemente largo como para que no haya testigos. Nadie puede decir, oye, pues yo estuve allí y no estaba. No, porque ya todos los testigos han muerto y sin embargo es un tiempo suficientemente corto como para decir, oye, mira, lo tenemos aquí, ¿no? O sea, nos vino hace pronto. Por eso yo cuando lo estuve estudiando, vi que la religión cristiana empieza a aparecer más o menos en el año 80 de nuestra era, y el Islam viene a aparecer en el año 670, 690 antes de nuestra era. O sea, estamos hablando en los 12 meses se dan estas circunstancias de los 80 años. Lo que pasa es que, claro, a un creyente del Islam, a un creyente del cristianismo, pues estas cuestiones que son históricas, bueno, pues a veces les fastidia, a veces los mosquea y a veces pues no se la creen. Y bueno, pues no pasa nada. José Luis, yo pienso que, bueno, uno no puede abordar estos temas con dogmatismo porque no llegas a ningún lado, ¿no? Siendo dogmático, tienes que tener cierta apertura de mente para abordarlos. Y yo me pregunto en el surgimiento de las grandes religiones del mundo, digamos el cristianismo, judaísmo, el budismo, que a veces es considerado una religión o una doctrina filosófica, etcétera. Claro. Me pregunto, después de este estudio que tú has hecho, aunque sea intuitivamente, ¿qué nos puedes decir de la distancia que hay entre las figuras históricas, los hombres históricos como el Jesús histórico, el Mahoma histórico, el Buda histórico, de lo que muchos siglos después se convirtieron en estas religiones donde uno no sabe si cuando surgieron con estos hombres eran más humanas que divinas y hoy son más divinas que humanas, todo el devenir religioso, ¿no? Quizás el Jesús histórico, quizás el Mahoma histórico no hicieron tantos milagros y portentos como los que se describen después, quizás sí, no lo sabemos, pero quiero que nos comente sobre esa brecha entre estos hombres humanos y en lo que se convirtieron siglos después. Vamos a ver, vamos a partir de la idea de que el milagro no existe, ¿eh? Porque el milagro sería algo que se opone a la creación del universo. Ya dije antes al principio que cuando el universo se crea, se crean también las leyes físicas. No hay más. El hecho de que nosotros la entendamos o no la entendamos es nuestro problema, porque el universo sí las entiende. Entonces, un milagro se supone que es algo que se opone a una ley física. No, la ley física está por encima. O sea, el milagro es porque tú quieras que sea un milagro. Otra cosa es que ocurra algo que tú no entiendes y le digas que es milagro. Y no lo es. Simplemente que tú no conocías esa ley física y se está dando, ¿no? O sea, una cosa es que ya digo que tú no lo conozcas, pero realmente se da, y no es un milagro, sino es una reacción. Y otra cosa es que tú quieras ver milagro en sitios donde no puedas verlo. Por eso siempre habla, esta es la época de los milagros, la época de los milagros no existió nunca. Esto es que tú antes te lo podías creer porque pasaba antes y ahora no pasa, ¿no? Eh, Otra cosa, el poder de la mente es enorme, ¿no? Y entonces uno se puede convencer de lo que tú quieras que se convenza. Y por otro lado, yo estuve viendo, cuando lo estuve analizando todo esto, me di cuenta que no existe ni un solo dato histórico, ni uno, sobre la existencia de Jesucristo. Pero que tampoco existe ningún solo dato histórico sobre la existencia de Mahoma. No hay.
O sea, son dos personajes que existieron. Mire usted, pues no lo sé. Pero históricamente no existen. Como no existe el rey David, como no existe el rey Salomón. Porque del rey David, la única referencia histórica que existe es la que da la Biblia. Y no es suficiente. De Jesucristo, la única referencia histórica que existe es la referencia que se da en los evangelios. Hay quien habla de que Josefo, Claudio creo que no, Josefo, que es un historiador de la época romana, o sea, es contemporáneo a Jesucristo. Bueno, pues dice que sí, que da una referencia que está hablando de Jesucristo. Mira, yo la he leído 14 veces, yo se podía referir como Nostradamus. Mire usted, se estaba refiriendo a los nazis, mire usted, pues yo qué sé, también se puede estar refiriendo a muchas más cosas, ¿no? Pero ya digo que yo concretamente no conozco ninguna referencia, pero ni tanto ni de Jesucristo, ni de Mahoma. Pero digo más, yo tenía un problema a la hora de... Porque yo cuando escribo algún libro de historia, el primero que se tiene que convencer soy yo. O sea, yo no puedo ver que el padre haya nacido después que el hijo. Digo, entonces aquí hay un fallo histórico. No, por decir una cosa, una barbaridad grande, ¿no? Claro. Vamos a ver, si el padre nació aquí, el hijo no puede nacer 150 años después. Cosas así. O sea, yo busco datos lógicos. Y si no están lógicos, pues no me cuadra. Y había un tema que no me cuadraba, que era el tema de San Pedro y San Pablo. Y le daba vuelta hasta que me di cuenta que es que ni San Pedro ni San Pablo existieron, según mi parecer. San Pablo es un personaje que utiliza los primeros cristianos, que sí existieron, por supuesto, para imponer dogmas a otras sectas del cristianismo. Había muchas formas de interpretar el cristianismo al principio, muchas, casi todas eran monoteístas tal cual, o sea, no pensaban que Jesucristo fuera hijo de Dios, ¿eh? Y por eso en la Biblia, perdón, en los evangelios, en la cadena que le dan a Jesucristo es a través del Padre, ¿no? Es a través de San José. Claro, sí, si fue nacido por Dios, ¿a qué me estás poniendo la genealogía de San José si él no tiene nada que ver el tema? Sí, está, pues porque al principio ellos no pensaban que Jesucristo fuera hijo de Dios. Eso es algo posterior, eso es del siglo IV. Entonces, bueno, pues los primeros cristianos, como había diferentes formas de interpretar, cada uno iba sacando una serie de normas, pues como había algo que daba lo que se podría decir que es como dicen ahora, un criterio de autoridad, ¿no? Era decir que la había escrito San Pablo. Si la ha escrito San Pablo, es verdad. Pero ya se ve que de las cartas de San Pablo no se parecen unas a otras. Hay quien dice, no, verdaderas son 6, otros no, verdaderas son 7, las otras no. Yo creo que cada uno escribió las cartas, se las atribuyó a San Pablo para darle criterio de autoridad, pero que realmente es eso, no es más. Y que, bueno, y que los apóstoles pues no existen. Hay una cuestión que se repite, y es que cuando una historia tiene un símbolo, una simbología, Profesor, dices, bueno, pues, profesor Mata, discúlpeme sí, que lo interrumpa, sí, por pero favor. tenemos que ir a una primera pausa, pero una pausa corta y enseguida volvemos para que continúe con esa importantísima afirmación. Yo tengo algunas preguntas que han surgido de ahí. Y quiero agregarle también como un elemento adicional los evangelios apócrifos, ¿no? Son creo que más de 40 evangelios apócrifos donde también hay referencias históricas muy importantes, distintas a los sucesos que están descritos en los 4 evangelios que conforman la Biblia. ¿Qué valor le da usted también en todo este análisis que estamos haciendo a esos evangelios apócrifos que se quedaron por fuera? Y afortunadamente estamos en el siglo XXI en alguna parte del mundo donde no nos pueden llevar a la hoguera. Por lo menos a la hoguera física, ¿no? Exactamente.
Porque actualmente el hombre también ha evolucionado y ha evolucionado a ciertas hogueras que no son físicas, pero que también queman La de la muchísimo. cancelación, por ejemplo, La ¿no? La cancelación, cultura de por la ejemplo, cancelación. pérdida de empleo, que te hagan una inspección Hacienda, que te hagan... Hay muchas formas de castigar a los disidentes, ¿no? Bueno, mira, para mí los evangelios, que por cierto ya están publicados, hay muchos publicados, eh, se puede encontrar en las librerías, ¿no? Bueno, pues para mí son unos datos históricos también, o sea, igual que los canónicos son datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar ciertas cosas. Entre estos apócrifos, pues también hay cosas que se pueden ir analizando perfectamente y ver otras maneras de ver quizá el mismo fenómeno desde otros puntos de vista, ¿no? Los gnósticos decían que había un dios, que había un eón, que un eón se salió fuera y hubo que... Entonces explica una historia que realmente es apasionante, o sea, no la voy a explicar aquí porque es larga, pero es apasionante de ver una interpretación de esto. Y luego, dentro de los apócrifos, hay varios que son de Hermes Trismegisto, o sea, que estamos hablando directamente de alquimia. Entonces hay varios textos que son textos de los gnósticos, que son evangelios, pero son evangelios desde el punto de vista alquímico total, ¿no? Que también requieren otra interpretación diferente. Entonces, bueno, creo que siempre es interesante ver a esos evangelios. Lo mismo que es interesante ver a otros personajes que son paralelos y de la misma época, que algunos se parecen totalmente a Jesucristo, pero son personajes romanos o personajes israelitas, ¿no? Que también tienen mucho que ver su vida con lo que después se plasma en los evangelios. Quiere decir con esto que muchas veces cuando alguien escribe, pues también se está fijando en vidas de otras personas que él conoce. Cuando yo escribo una novela, alguien me puede decir, oiga, este personaje es fulano. Digo, no, es fulano desde mi punto de vista, no tiene por qué ser él, ¿no? Pero a la vez tiene también de otros personajes que yo conozco. Y entonces estos libros pueden tener de diferentes personajes y realmente, bueno, pues intentar conseguir esto. Lo que le sucede es que al principio hay diferentes ramas de este cristianismo, que ya digo que para mí son una escisión de los gnósticos. Los gnósticos sí eran una gente que llevaban el esoterismo muy fuertemente, pero si tú a este esoterismo le quitas el porqué y dejas los ritos, aparece una religión. O sea, si, no sé si me explico. O sea, si yo hago una serie de ritos con una intencionalidad, esa intencionalidad es la perfección de la materia, en este caso. Bueno, pero si yo me fijo solamente en los ritos, pero ya no busco la perfección de la materia, sino la del hombre, y empiezo a variar, pues yo empiezo a hacer lo mismo, pero de otra manera que termina siendo una religión. No, ya no es lo que estábamos viendo desde el principio. Se iban disgregando muchísimo y entonces cuando aparece en el siglo IV aparece, bueno, el que verdaderamente crea lo que se llama, o lo que actualmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es trinitaria, pues aparece Constantino el Grande. Constantino el Grande, que es un señor para mí bastante cruel, es un señor que hace unas batallas tremendas, porque él lo que pensaba es que tenía que haber un solo imperio, que es él, porque hasta entonces había una trena, había dos César y dos Augustos, y entonces él quiso ser, no ya ser un Augusto, sino ser solo él el emperador, con lo cual quería un solo imperio, el suyo, mandado por un solo emperador, él, y lógicamente debía tener una sola religión, la suya. No otra. Entonces él eligió que esa religión que iba a hacer era la religión cristiana, porque en ese momento estaba, porque luego hablaremos de los mártires y demás. Entonces, esta religión cristiana, que él es la que quiere potenciar, empieza potenciando, pues se lleva a los obispos con él ya empieza a darle prebendas, etcétera, etcétera, y llega al concilio de Nicea, que es un concilio
del 325, quiero recordar, donde él lo convoca. Y él convoca a los obispos y le dice lo que tienen que decidir. Y el obispo que se opuso fue extraditado rápidamente a la Galia. Entonces, si tú quieres tener prebendas mías y vivir feliz, con dinero y gloria, que hay uno que dice que el concilio de Nicea fue lo más parecido a la gloria, ¿no? O sea, de lo que allí hubo y todo. Bien, si tú quieres gozar de esto, pues haz lo que te diga el emperador. ¿Que no quieres? Pues entonces pues te mandaré extraditado allí a la Galia, a pasar frío allá al norte, y allá es tu problema, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de coacción. Y este señor fue el primero que dentro de un concilio creó la imagen de la Trinidad, ¿no? Que en donde Padre, Hijo y Espíritu Santo, Trinidad que existe en las religiones. Yo he encontrado más de 200 trinidades, o sea que tampoco es un invento del cristianismo, eso lo hay en casi todas las religiones del mundo, existe una Trinidad. Entonces, él cree una Trinidad y a partir de ahí, ¿qué dice? Todo el que cree en la Trinidad está en el cristianismo ortodoxo, en el mío, en el cierto. Y todo el que no cree en la Trinidad, pues a partir de ahora mismo es un hereje. Con lo cual hay que perseguirlo y hay que combatirlo. Y así es como empieza el cristianismo, el trinitario, que luego dará muchísimo que dar en la historia y da muchísimo que hablar, porque todos los cristianos que eran unitarios, como los arrianos, en España tenemos a los priscilianistas, de Prisciliano, bueno, estamos los donatistas. Todos esos se tuvieron que ir a la periferia del imperio porque eran perseguidos, eran una gente que eran castigados si lo cogían, porque había que tener una sola religión. Pero claro, enfrentarte a la religión también era enfrentarte al emperador. Sí, en los gobiernos que hubo a partir de Constantino fueron muy duros con la gente, sobre todo en el tema de impuestos y demás. Entonces la gente se oponía mucho a ese poder central político. Pero oponerte al poder central político también te hacía oponerte a su iglesia. Entonces había un lazo entre religión trinitaria y imperio, emperador. Entonces se fueron, y curiosamente, en toda esa periferia en donde están, lo podría enumerar, pues son bastantes, cristianismo unitario, digamos que era el cristianismo de los pobres, el cristianismo unitario que pensaba que Jesucristo no era Dios, ni era hijo de Dios, sino era... porque Dios era uno solo. Bueno, pues resulta que en todos esos sitios es donde se implanta el Islam a principios del siglo VIII. Qué casualidad, ¿verdad? Interesante. Y el Islam tiene las mismas connotaciones que tenían esos cristianos que se habían separado de la iglesia oficial trinitaria. Es curioso. Sí, bueno, muy pues... curioso. Y luego yo antes hablé también, perdonadme que vaya a dar un poco de salto, pero es que el tema es tan enormemente grande, que ya es el tema de de los mártires. Hay gente que ha estudiado los mártires. O sea, esto de los mártires cristianos, de las grandes matanzas, eso queda muy bien, para la historia, ¿no? Y todo el mundo quiere tener eso en el principio, ¿no? Pero quien lo ha estudiado, en 5 siglos no llegan a 500. O sea, vamos a ver, que en una tarde mataron más gente en Tesalónica. En Tesalónica, un emperador que era cristiano apostólico romano, o sea, trinitario, llegó a matar 12.000 personas en un día. Y no eran mártires, ¿vale? ¿Por qué? Porque habían muerto porque el emperador lo había matado. Pero sin embargo, sí, el cristianismo sí reivindicó muchísimo todas estas matanzas que se mataban. A ver, en Roma el concepto de que te voy a matar por cualquier motivo era cortito. O sea, había una concepción de la vida y la muerte bastante diferente a lo que hoy en día es, ¿no? Y entonces, oye, que murieron cristianos, posiblemente, como murieron gente de otras religiones, ¿no? Entre otras cosas, porque los que luchaban contra supuestamente los cristianos luchaban contra los paganos.
Y los paganos les daba igual, porque ellos, como tal pagano, les daba igual el Dios que tú tuvieras. O sea, que le daba igual que tuviera a Jesucristo, que tuviera a Ceret, Claro. o que adorara a quien tú quieras. O sea, que a ellos no les preocupaba. Pero, claro, le han sacado una leyenda negra a toda esta gente de que mataban a los cristianos. Si tú te pones a estudiar la historia, fue al revés. Fueron los cristianos los que mataron a todos los demás, y por eso quedó, por ser la religión trinitaria, ser la más beligerante, la que menos admitía a los demás, ha quedado. Porque no se nos olvide que la historia del hombre es la historia de la violencia. El violento siempre es el que queda, ¿no? El pacífico, ese que no quiere, ese siempre termina muerto, ¿no? Es Así duro lo que es. estoy Sí, sí, diciendo, sí, pero... sí. Oye, qué importante lo que nos ha dicho hasta ahora el profesor. Pero yo tengo aquí un oyente desde Lima, Perú, que nos dice lo siguiente. Él quiere narrar algo que vio en un video que le enviaron. Es una niña que regresa a su casa muy triste y los padres le preguntan qué le pasa. Fueron a una excursión a una iglesia católica para mostrársela porque era la religión de todos ellos, de sus padres, de toda la gente en el colegio. Había que conocer la iglesia, la catedral, Y ella, una niña muy sensible, le dice al padre, ¿cómo es que nosotros somos de una religión cuyo Dios, cuyo representante es alguien que está crucificado? ¿Por qué el dolor tiene que ser nuestra religión? Ahí se Vaya, le dijo, profesor. sí, me parece algo extraordinario por esa niña que que fue capaz de en pocas palabras y en poco, pues centrar un tema bastante doloroso. Puedo decir, yo vivo en Jerez. En Jerez hay una catedral y la catedral la hizo un señor bueno, que parece que tenía que ver mucho con el hermetismo, ¿no? Bueno, pues la catedral de Jerez no te encuentras ni una sola gota de sangre en toda la fachada. Todo lo que hay en la fachada son momentos de gloria. O sea que él ya se había dado cuenta antes que esa niña y dijo que no quería una catedral en donde hubiese sangre, ¿no? Pero parece ser que la sangre conmueve más a la gente. Vamos a ver. En un principio estaba prohibido toda la representación de Dios, ¿eh? Y los cristianos, primero, estos que yo dije que eran los cristianos de los pobres, ¿no? Los unitarios, no tenían representación ninguna de los dioses, porque la tenían prohibido, porque ya en la Biblia está prohibido hacer representaciones de Dios. En cambio, este hombre Constantino, que lo que quería hacer era una medio religión pagana, a él le gustaba toda esta parafernalia de los paganos de tener imágenes de los dioses. Y entonces él hace un compendio entre lo que es la religión cristiana y el paganismo, y empieza a tener, ¿qué es lo que empieza a tener? Unos templos llenos de riquezas, muchas imágenes. ¿Por qué? Pues porque él veía que la imagen conmovía a la gente, y entonces crea una iglesia diferente. Y son los trinitarios son los únicos que hacen una representación de los dioses. ¿Qué problema tuvieron? Pues tuvieron un problema pues que en el segundo mandamiento de la Biblia dice: no hará imágenes de Dios. Ese mandamiento se lo tuvieron que saltar, y por eso hay una duplicidad en los mandamientos cristianos, en el cual creo que el sexto y el noveno pues son lo mismo, ¿no? Es más o menos igual, porque necesitaban tener 10 y se habían saltado uno, que era el no hacer imágenes de Dios, ¿no? Pero vamos, que eso es la esencia del catolicismo, o sea, el hecho de tener imágenes de Dios. Catolicismo, ojo, porque lo entendemos así, pero los católicos en origen eran los arrianos.
Pero vamos, esos son cambios que va habiendo en la historia y se van apropiando de unos nombres y de otros para que la historia funcione como queremos, ¿no? O como por ejemplo que la Virgen no aparece hasta el siglo IV o V. La Virgen estaba incluso denostada por los primeros cristianos porque decía que la Virgen nunca supo ver en el Hijo lo que verdaderamente él era, ¿no? Aparte de que hay una visión andrógena del mundo, con lo cual el hombre es el preponderante, y esa madre, pues no, al principio en el cristianismo, la Virgen no va bien. Pero resulta que dentro del paganismo, vamos a ver, dentro de las religiones, todas las religiones del hombre, solamente se adoran dos cosas: al sol en la figura masculina y a la tierra en la figura de una madre. ¿Por qué? Pues está claro, porque la tierra es nuestra madre y el sol nos da la energía. Por eso, como la tierra nos crea a todos, pero no hay ningún macho que se haya apareado con ella. Por eso la tierra es virgen y madre. O sea, es madre porque es la madre de todos nosotros, pero es virgen porque ningún macho se aparea nunca con la tierra. Entonces, del concepto de virgen y madre existe en todas las religiones. Aquí nosotros tenemos Astarte, que era virgen y madre, o Isis en Egipto, no sé, casi todas las diosas que representan a la naturaleza son vírgenes y madre. La virgen, pues no podía ser de otra manera. Pero lo que iba antes. Entonces resulta que la gente necesitaba seguir adorando a la diosa tierra, o sea, a la tierra. Pero claro, si yo adoro a Dios y a Jesucristo, su Hijo, que podría ser el sol, Jesucristo representa al sol de los cristianos, ¿cómo yo adoro a la tierra? Entonces, la gente seguía pegada adorando a Astarte, adorando a Isis, sobre todo a Isis, que la adoraron hasta casi el final, ¿no? Y la iglesia necesitaba luchar contra esas diosas paganas, contra esa idolatría. Y entonces no vieron mejor que hacer, que es elevar la categoría de la Virgen, a Madre de Dios, adoración, y decir, bueno, pues la Virgen es la que va a sustituir a todas estas diosas que se veneran en nombre de la tierra. Por eso aparece que cuando el cristianismo va cogiéndole poder contra el paganismo, pues resulta que un pastor encuentra una virgen en una cueva, que un pastor o un cazador encuentra una virgen en el hueco de un árbol. Yo me imagino que en Sudamérica también habrá muchísimos ejemplos de eso, ¿no? Sí, sí. En el hueco de un árbol. No sé quién que va por el campo y aparece entre dos rocas una virgen. Claro, todo esto resulta que esta virgen que aparece en ese sitio tiene las mismas cualidades que la diosa que se estaba adorando allí. Por ejemplo, la diosa la Virgen del Rocío, que es tan famosa en el mundo entero, tiene todos los atributos de Astarte, absolutamente todos. Es más, se le llama la Blanca Paloma porque Astarte llevaba una paloma blanca en la mano. Entonces, ¿qué hicieron? Pues decir, se crea una leyenda por la cual nosotros, esta diosa que está aquí, la pasamos a la categoría de virgen y ahora es una virgen, ya no es una diosa. Y tu pueblo puede seguir adorando a la Madre Tierra, pero no ya en la figura de Isis, sino en la figura de Nuestra Señora de donde tú quieras. José Ruiz, bueno, este tema da para conversar muchísimo. Sobre todo hay un evento histórico que a mí me gusta mucho estudiarlo, conocer de él, que fue esa transformación por un periodo corto de Amenofis IV en Akenatón, ¿no? Tratando de unificar en un solo Dios la adoración al sol, en este caso, ¿no? El Dios del sol. Pero quería preguntarte, como ya nos quedan muy poquitos minutos, tú al principio hacías una referencia, a mí me pareció muy interesante sobre la evolución, por ejemplo, de los ovnis
inclusive los extraterrestres, que en el pasado serían hadas, duendes y después humanoides a medida que va evolucionando este asunto. Me pregunto, con toda la tecnología que está hoy presente, con todo el acceso a la información que en general tienen las personas a través de las redes, etcétera, con todo lo que está pasando en el mundo actual, ¿cuál será el Dios del futuro? Uf, posiblemente tenga algo que ver, como dijo antes Luis, ¿no? Luis habló antes de la región de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Así es. Lo mismo por ahí vamos teniendo alguna pista, porque el hombre necesita vivir, el hombre no es un animal de manada, pero es un animal de grupo, como buen primate, y necesita tener un grupo. Y si ese grupo lo tenemos a través de la religión, pues mucho mejor. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues posiblemente la religión del futuro pues sea una religión diferente desde el aspecto que yo no digo que vaya a ser la de la Guerra de las Galaxias, por supuesto, no ni por qué, ¿no? Claro. Pero puede ser algo que se adapte mucho más a la concepción que va teniendo el hombre del siglo XXI y espero que el siglo XXII sigamos vivos. Si la Iglesia Católica no reacciona, no se da cuenta que el mundo está cambiando y que ya no somos los mismos que en el siglo XIV, pues será sustituida de una manera lógica y natural, porque todo hay que dar respuesta a nuevas preguntas. Y si tú las respuestas que está dando es respuesta a antiguas preguntas, pues ya tú estás desfasado. Bueno, pues entonces yo creo que la religión del futuro será una religión que le dé respuesta a las preguntas que nos vayamos haciendo a medida que el hombre va evolucionando, va adquiriendo conocimiento y va teniendo otras formas de ver, ¿no? Porque O sea claro, el que, hombre, existen otros planetas habitados, bueno, y Jesucristo vino para salvarlos a todos. Ya, claro, aquello empieza ya, o sea perdona, que a lo mejor en 2000 años dirán, alguien hablará del Evangelio de Lucas, de George Lucas. posiblemente, Por favor. posiblemente. Ay, Y profesor, entonces, se va a quedar usted con una deuda conmigo. Y perdone que le hábleme de diga tú, por eso. favor. Bueno, la deuda que vas a tener conmigo para el futuro es de la iglesia anglicana. Que eso es todo un portento de la historia de un país, de una región. Hombre, ¿y dónde deja los mormones? Sí, Bueno, definitivamente lo que concluimos Portento. hoy es que este tema da para mucha tela Sí, que sí, cortar sí. y vamos a tener que volver a hablar del mismo muy pronto porque no Por es favor, suficiente por una hora. favor. Hay para muchas horas. Hay como, por ejemplo, la próxima vez hablar de los problemas que crea el Evangelio, de que no cuadran una cosa con la otra, de que hay ciertas palabras que no existían en esa época. Por ejemplo, ciudades que no existían, como Nazaret, no existía en la época de Jesucristo, Bueno, pero entonces sí existieron luego. aceptamos tu compromiso para seguir hablando de este tema muy pronto porque no fue suficiente. Perfecto. Muchísimas gracias, es Oye, un gracias a placer como vosotros. siempre escucharte, haberte tenido acá. Muchas gracias, Luis Mayerlin. oh, excelente. Oye, gracias y gracias por dejarme decir lo que me parece sin censura. Esa es la idea. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana y hasta pronto, José Ruiz, un placer. Luego.